lo que uno tiene que saber como interno de medicina es la generalidad, ¿no? Obviamente hay cosas que uno no va a poder resolver, por eso hay especialistas, por eso hay subespecialistas, por eso son juntas médicas, porque hay cosas que uno obviamente no va a poder resolver, ¿no? Si tuvieras que decir cuáles fueron tus sedes de rotaciones favoritas durante tu etapa clínica, ¿cuáles dirías que son? Entonces, mucho depende del docente que esté dando el curso, la exigencia también que uno le va a dar, las horas que va a tener que invertir, ¿no? Ese mes y medio me hice las al menos 9000 preguntas que eran las más rentables que había visto. Entonces, sí o sí tienes que tratar de conseguir hacer la mayor cantidad de preguntas para saber qué va a venir. No solo verlo, sino aprenderlo, ¿no? Esa es la diferencia. Uno no tiene que aprender los conceptos más básicos. El examen nacional de medicina, conocido como ENAM, es una prueba que existe en los distintos países para verificar que toda persona que acaba la carrera tiene los conocimientos necesarios para ejercer esta profesión. Por eso es que en esta oportunidad me encuentro muy emocionado porque vamos a conversar con Renato Soriano, actual interno del Hospital Almenara, que este año ha obtenido el primer puesto en este examen. Además, Renato, mientras se encontraba en la universidad, logró tener una gran producción científica. Por eso en este podcast vamos a conocer cuál ha sido su experiencia durante la carrera de medicina, qué consejos nos daría, tal vez es que queremos hacer investigación en pregrado, y también nos contará acerca de cómo es que estudió para el examen ENAM para obtener tal logro. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Mente Médica, auspiciado por la consultoría Medicina Académica. Empecemos. Muchas gracias, Renato, bienvenido al podcast. Muchas gracias por la invitación, Anderson. Encantado de apoyar en lo que se pueda. Justo estaba hablando contigo hace un momento y me estabas comentando de que estás rotando en obstetricia o en ginecología, ¿no? Que ya estás en la última etapa de tu internado. Sí, justamente, ahorita estoy en el servicio de obstetricia. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Si nos puedes comentar como un primer punto. Bueno, del internado yo escogí aquí en el Hospital Almenara, un hospital muy completo, donde se ven muchas patologías interesantes, se ven casos complejos, que bueno, al fin y al cabo son los que creo que enriquecen, ¿no? Esta ciencia de la medicina, que es tan diversa. Y bueno, al ver este tipo de pacientes, uno cada vez le gusta más. La carrera realmente es una motivación para saber que poco a poco uno puede superarse, ¿no? Bueno, el internado yo lo he llevado muy bien, la verdad me ha gustado mucho. Es una etapa en la cual uno aprende realmente la parte práctica. Antes del internado uno realmente no está capacitado para atender pacientes, verlos, ¿no? Saber cómo actuar. Entonces, esta etapa me ha ayudado muchísimo. Cada rotación, cada especialidad tiene sus fuertes. Como todos, las sedes, no es que sea la sede perfecta tampoco, tiene sus debilidades. Habrá hospitales los cuales tendrán sus fortalezas, ¿no? Si bien se ven cosas complejas, ¿no? A veces tampoco hay tanto la capacidad como interno de medicina de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero es cierto que también los doctores son muy buenos, muy capacitados, ¿no? El trato, por lo general, no ha sido tan vertical, según mi opinión, es más, un poco más horizontal en comparación a otras realidades. Así que bueno, yo estoy muy contento realmente. He aprendido un montón en este hospital en este año. Y bueno, esa sería mi experiencia resumida, ¿no? de este año. Excelente. Muchas gracias, Renato. Y me gustaría que conversemos más a fondo acerca de esta experiencia que estás teniendo actualmente, ya para finalizar la carrera. Pero me gustaría que volvamos tal vez al inicio y preguntarte para que todos sepamos, porque, por ejemplo, incluso yo que te conozco cercanamente, no estoy seguro de cuál es la respuesta, pero me gustaría saber qué fue lo que te motivó a ti a estudiar medicina. Realmente no hay nada claro, ni yo la verdad sé muy bien cómo acabé en la carrera. No era una decisión la cual yo tenía planeado, ni mucho menos. Yo en ningún momento Hay personas que desde que están en primaria, secundaria, saben específicamente que quieren seguir la carrera de medicina. No fue mi caso realmente, simplemente en el colegio me di cuenta de que me gustaba la parte de las ciencias, de la biología, de la parte de la física, química y todo ello era mi parte favorita, ¿no? Entonces, viendo por esas opciones, dije, bueno, ¿cuál es una carrera bonita la cual puedo seguir? Dije, bueno, medicina es una buena opción, ¿no? Y al parecer escogí bien realmente porque sí me acabó gustando bastante. Ujú. Y esto ya fue hace 7 años. ¿Cómo fueron esos primeros años en la universidad? Bueno, como todo cambio, ¿no?
en este caso salir de tu zona de confort, por así decirlo, e ir a un ambiente un poco desconocido, ¿sí? Pero igual, en mi caso, bueno, yo vivía solo casi toda la semana, pero igual es algo, una experiencia única, creo, ¿no? A pesar de que sea un cambio radical, uno convive con sus compañeros de clase, sus amigos, ¿no? Estudia para la carrera, está prácticamente enfocado en ello, no hay mayor otra distracción, ¿no? Y bueno, los primeros años siempre es algo diferente, ¿no? Uno no sabe si es capaz, si como siempre se dice que la carrera de medicina, bueno, es una carrera muy difícil, muy sacrificada, pero uno al inicio no tiene claro su capacidad o su forma de cómo hacer las cosas, ¿no? O qué espera del futuro. Entonces, yo al darme cuenta y comenzar a estudiar, ¿no? Me di cuenta de que es una carrera la cual, pues, sí es una carrera la cual podía comprender, podía retener la información, ¿no? Que se me presentaba. Y bueno, gracias a eso pude ir bien en las clases, ¿no? En la universidad. Pero igual siempre tenía la duda, ¿no? De si lo que yo veía en la universidad, los resultados que obtenía en la universidad iban a ser los mismos en comparación con otras realidades, ¿no? Otras universidades, otras facultades. Y ver si realmente estaba a ese nivel que a lo mejor siempre se comenta, ¿no? Que aquí en Perú son por ejemplo, las escuelas más importantes, ¿no? La escuela de Cayetano, de San Marcos, ¿no? Siempre del UPC, siempre están ahí como las mejores alternativas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿realmente seré capaz de estar contra estas realidades que tienen mayor, a lo mejor mayor experiencia y todo ello? Pero bueno, al fin y al cabo es todo preparación, ¿no? Tampoco uno depende solo de la universidad, ¿no? Sino todo de uno cómo se enfoca en aprender para uno mismo, porque al final todo lo que uno aprende, todas las habilidades que desarrolla son para uno mismo, ¿no? No son para nadie más. Y durante estos primeros años, ¿cuál tú considerarías que fue el curso más difícil que te pareció, por ejemplo? Bueno, siempre hay cursos, gracias a Dios por así decirlo, nunca hubo un curso que no me gustase mal, sino que en realidad todos me gustaron, me llamaron la atención. Los cursos más difíciles siempre fueron bioquímica, ¿no? Algunas fisiologías, anatomías, semiología también han sido los cursos más complicados, ¿no? De que uno le tenía que invertir más horas, ¿no? Pero realmente todos los cursos me han terminado gustando, ¿no? Entenderlos es bonito. Y todos los cursos al inicio uno no le toma en cuenta, piensa que a lo mejor no es un curso útil la información que uno recibe, pero en el ambiente hospitalario uno se da cuenta que todo eso es el día a día, ¿no? Todo lo que uno ha aprendido desde ciencias básicas es muy importante, ¿no? Es lo que va a ver día tras día y por eso se toman las decisiones que se toman, ¿no? En el hospital. Claro, más o menos de primero a tercer año están los cursos básicos, ¿no? Bioquímica, fisiología de los distintos sistemas. Después ya el tercer año, cuando entras un poco a clínica, está semiología, ¿no? Y empiezas a ver un poco de patología. Dentro de este grupo de estos dos, tres primeros años, me dices que bioquímica y semiología sobre todo son los más complicados, ¿no? Aunque la experiencia en general fue bastante buena para ti, ¿tú dirías que hubo alguno que en sí fue especialmente difícil y para el cual aconsejarías tal vez a algo en específico? Bueno, sí son cursos difíciles, ¿no? Bioquímica, pero también depende mucho del docente, ¿no? Hay docentes que hacen los exámenes, las pruebas más complicadas, ¿no? Y cursos que a lo mejor son más sencillos se vuelven más complicados. No digo que enseñen mal, sino que enseñan bien, solo que son obviamente más exigentes, ¿no? Entonces, mucho depende del docente que esté dando el curso. La exigencia también que uno le va a dar, las horas que va a tener que invertir, ¿no? ¿Algún curso complicado? Bueno, como les comento, sobre todo los más complicados que recuerdo son bioquímica y curso de semiología, ¿no? Bioquímica es más que nada entender todos los procesos, ¿no? Pero sobre todo las vías más importantes, ¿no? Los procesos bioquímicos más importantes, que eso al fin y al cabo sí nos van a servir más adelante incluso. Y la parte de lo que vendría a ser semiología es mucha lectura, ¿no? Ahí sí es bastante lectura porque son un montón de enfermedades, un montón de signos clínicos, ¿no? Examen físico, son muchas cosas y ahí no hay otro secreto más que leer, me parece. Y después ya cuando pasamos a la etapa clínica, ¿cómo fue tu experiencia hospitalaria durante esos siguientes años?
Bueno, lamentablemente yo estuve en la pandemia, así que desde tercera hasta quinto año más o menos no tuve rotaciones. Cuando se retomó se fue poco a poco, con algunas guardias, sobre todo en la parte quirúrgica nos afectó bastante, que fue la parte donde fue la pandemia. Y bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es leer lo que uno ve, ¿no? O sea, si uno está viendo un paciente con, no sé, cirrosis, pues al menos que vea cuál es el diagnóstico, ¿no? Cuál es el tratamiento, así de manera general, ¿no? Tampoco súper detallado, sino ver los puntos claves, ¿no? Que siempre están en los resúmenes y para conocer algo de la patología, ¿no? Igual si uno está viendo que el paciente está con tal tratamiento, ¿no? Ver el tratamiento, cómo se administra, ¿no? A qué dosis, en qué casos está indicado y en qué casos no. Son cosas básicas, ¿no? Que uno tiene que ver cuando está en el hospital. Y también, bueno, en la medida que sea posible, tratar de hacer algún tipo de procedimiento, ¿no? Eso siempre, cuando uno no sabe hacer algún tipo de procedimiento, nunca lo ha hecho, obviamente uno tiene miedo, ¿no? Porque no tiene ni idea de cómo se puede realizar, ¿no? Pero cuando ya vas haciendo ese tipo de cosas, con que lo hagas una vez, ya ganaste un montón, ¿no? Porque ya sabes cómo es, ya le vas a perder totalmente el miedo a eso que era desconocido. Y yo creo que esto es algo 100% recomendable. Al final, ya cuando uno entra a la parte clínica, a ver a los pacientes, lo que uno tiene que hacer es ver la mayor cantidad de pacientes que puede, Sí, hacer la mayor cantidad de exploraciones, la mayor cantidad de procedimientos, la mayor cantidad de historias. Va a ser lo único que te va a desarrollar la habilidad, ¿no? ¿Cuál sí. fue la rotación que más te gustó? ¿Tienes alguna anécdota? La rotación que más me ha gustado. Bueno, yo no la esperaba, pero fue cirugía. Porque, bueno, nunca esperé que me llegase a gustarles como rotación, pero sí, al final me terminó gustando bastante, ¿no? Sí. Qué tipo de pacientes habían, ¿no? O sea, con problemas, no la típica apendicitis, colecitis, sino pacientes con problemas más complejos, con muchas operaciones, ¿no? Con, no sé, hay, por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen operaciones de vía biliar, de páncreas, ¿no? De, a lo mejor pacientes con síndrome de intestino corto, que son pacientes realmente muy complejos, ¿no? No es algo que se ve habitualmente y demanda muchos recursos, muchos estudios y bueno, poco a poco para que se vayan recuperando, ¿no? La parte de cirugía tampoco, también, bueno, me gusta bastante cuando se hace algo, ¿no? Siempre uno que entra a cirugías no siempre tiene la oportunidad de meter mano, ¿no? Pero cuando uno hace algo sí es bien interesante, ¿no? Sí es bien emocionante y uno de lo que está dormido a lo mejor aspirando, pues se despierta, ¿no? Solo porque ya comienza a hacer algo, ¿no? Entonces, básicamente esa rotación, igual medicina también me gustó bastante, igual muchos casos interesantes, donde sí aprendí bastante, fue mi primera rotación medicina, ahí realmente no sabía casi nada del hospital, no sabía cómo funcionaba. Ahí tuve que aprender a la fuerza, ¿no? Muchas cosas. Ya desde el primer día, pacientes complicados, al menos 4 o 5 hagas al día tenías que sacar antes de las 8 de la mañana para que los pacientes estén listos, ¿no? Y así, ¿no? Poco a poco uno iba agarrando el ritmo, ¿no? Cómo se iban presentando los pacientes, ya sabías más o menos qué pedir, cómo correrles el plan, si es paciente con tal cosa, pues hacer tal cosa, ¿no? Y así es bonito ir agarrando práctica, ¿no? Y ya saber más o menos cómo manejar a los pacientes poco a poco, ¿no? Pero eso ya es algo que se va desarrollando conforme pasa el internado. Otra rotación que no pensaba que me iba a gustar y me terminó gustando fue pediatría. Realmente también me gustó igual bastante, ¿no? La emergencia de pediatría, ver llegar a los niños ahí todos, algunos que pasaban directos a trauma shock, otros que a lo mejor venían con patologías bien raras, porque en los pacientes pediátricos se pueden presentar patologías bien complejas también, ¿no? Y incluso ahí en pediatría fue donde más aprendí a examinar, examen físico, todos los niños que llegan por emergencia, todos los niños tienes que ocultarles, ¿no? Ve a hacer su examen físico, ¿no? Y ya le vas agarrando práctica, ya sabes cómo es el manejo y eso es lo realmente bonito. La rotación que definitivamente menos me ha gustado ha sido ginecología. Es decir, rotación no me ha gustado mucho. Obstetricia sí es bonito, sí me gusta bastante, pero la parte de ginecología no. Eso básicamente sería el resumen de las rotaciones, ¿no? Que me ha gustado más, que me ha gustado menos. Esto es durante el periodo del internado, ¿no? Sí, Eh, lo que tú dices es cierto, ¿no? Y creo que todos los que ya hemos pasado por el internado sabe bien de esta parte de donde uno inicia la rotación sin saber absolutamente nada, va aprendiendo poco a poco y cuando terminan los 3 meses
es un experto en todo lo que se debe hacer, pero ya pasa a la siguiente rotación, ¿no? Donde nuevamente Exacto. hay que empezar desde cero. Entonces, qué interesante que todo esto, estas perspectivas que nos cuentas. Y antes del internado, ¿hubo alguna rotación en específico que, aunque yo sé que por pandemia que nos comentas, que también me gustaría saber un poco cómo es que esto afectó, ¿no? Aunque yo sé que esta experiencia la han vivido muchísimos estudiantes, ¿cómo fue en tu caso tal vez el impacto que tal vez tuvo, ¿no? También en tu aprendizaje. Bueno, a mí, desde que estaba llevando fisiología, ya tenía claro más o menos de que me gustaba mucho cardiología, ¿no? Era un curso que se me hacía fácil comprender, me gustaban las patologías y sobre todo el manejo de la parte de intervencionismo me llamaba bastante la atención, ¿no? Cómo de una manera mínimamente invasiva pueden hacer algo tan importante para el paciente, algo que puede darle muchísimo, ¿no? Solo con un catéter, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me llamaba más antes de entrar al internado. Igual me sigue gustando bastante, ¿no? Y llamando la atención. Otras rotaciones que antes de internado me han gustado ha sido, por ejemplo, la parte de medicina, dermatología también me gustó. Otra rotación que también me gustó bastante fue oftalmología. Me parece una especialidad súper completa, que tienes cirugías, tienes consultorio, tienes procedimientos, tienes todo, ¿no? Incluso me decantaba por ese lado como una opción, ¿no? De ser oftalmólogo. Es una muy bonita especialidad, me parece. Esas son las rotaciones que recuerdo que más me han gustado antes del internado, ¿no? Si tuvieras que decir cuáles fueron tus sedes de rotaciones favoritas durante tu etapa clínica, ¿cuáles dirías que son? Justamente el hospital donde estoy ahora, ¿no? El Almenara fue uno de los hospitales que más roté. Y bueno, lo bueno es que pude agarrar plaza aquí. Entonces, me ha encantado, ¿no? Porque igual, justamente aquí roté varias especialidades como endocrinología, geriatría, oftalmología, ¿no? Por eso lo comentaba. Y así, ¿no? Y veía cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, fue un hospital que me gustó mucho, ¿no? Y creo que por eso justamente elegí aquí. ¿Es el único donde principalmente rotaste o tienes experiencias de otros también? Algún otro hospital más pequeño, como el Hospital Castilla también roté. Igual un hospital bueno, ¿no? De segundo nivel, que bueno, sí ve las partes básicas, ¿no? De enfermedades no tan complejas, pero igual me quedé igual con Almenara. Yo también tuve la oportunidad de rotar en el Almenara, en pregrado, también muy buenas experiencias. Sin duda alguna, si tengo que decir una sede, que me parece que en tu caso ya no rotaste ahí, pero que siempre la he tenido en mente, y tal vez algunas de las personas que escuchen esto también van a estar de acuerdo, es la sede de Loaiza. En el Loaiza yo roté cardiología, neumología, nefrología, hematología, que son cuatro especialidades bastante grandes y la experiencia fue muy buena. Claro que esto varía siempre dependiendo de quién es el docente y en qué servicio rotas y con quiénes, ¿no? Pero siempre recuerdo de que haber bastante pacientes complejos por ver y bastante aprendizaje. Excelente, Renato. Y tú no rotaste en el Loaiza, me decías, ¿no? No, yo no he llegado a rotar en el Loaiza, solo haber rotado en el Hipólito, Sí. en el Hospital Castilla, en el Hospital Menara, en la clínica UJOP alguna vez, pero poco más, ¿no? No Mm. muchas más sedes. Eso fue parte, por supuesto, del impacto que tuvo la pandemia en tu Sí, formación, ¿no? definitivamente, ¿no? Sí. ¿Quieres comentarnos un poco cómo sientes que fue esta situación? Bueno, la pandemia definitivamente nos fregó bastante en la parte asistencial, ¿no? En la parte teórica, bueno, también igual, porque no es lo mismo tener la presión de un examen presencial a una presión de un examen virtual. Es totalmente diferente. Incluso, bueno, siempre se ha visto favorecidas las notas de todos los promedios de todas las universidades, creo que han aumentado, producto de la pandemia por obvias razones. Pero no, pues no es lo mismo tal vez ir al hospital, ver a los pacientes, hacer algún procedimiento que te lo expliquen. No sirve realmente de mucho, ¿no? Hasta que no lo hagas, no vas a aprenderlo. Eso es obvio, ¿no? Eso básicamente opino, ¿no? De la pandemia. ¿Actualmente crees de todas maneras que ya has podido completar esa parte que tal vez se vio afectada de tu formación? Creo que sí, al menos la gran mayoría de cosas.
ya tenía la oportunidad de practicar, hacer. Incluso antes del internado no había sacado ni un análisis de gases arteriales, solo para decir eso. Y fue como que llegar y ya empieza el servicio de medicina y tienes que sacar 4 o 5 análisis de gases arteriales a todos los pacientes que están ahí queseados, ¿no? Con potasio por el suelo, acidóticos, ¿no? Entonces, es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Ya le pierdes el miedo. Igual con otros tipos de procedimientos, ¿no? Paracentesis, punciones lumbares, ¿no? También he tenido la oportunidad de hacer, ¿no? Y muy agradecido realmente con mis residentes que nos dan las facilidades. Y así, ¿no? Son cosas que uno ya aprendió, ya sabe hacerlo, ya le perdió el miedo, ¿no? Tal vez alguna cosa que se podría haber hecho más, definitivamente la parte de atención de partos no es algo frecuente aquí en Almenara. Yo creo que es una debilidad, por obvias razones, no llegan tantos pacientes para parto vaginal y las que llegan usualmente las refieren porque no es necesario que esté en un hospital de tercer nivel. Y la parte de a lo mejor de cirugía, donde otros hospitales tal vez tienen más facilidad de dar mano a los internos porque tal vez son menos, ¿no? Para algún tipo de cirugía como una apendicectomía abierta, ¿no? O ese tipo de cirugías tampoco he podido realizar, ¿no? Entonces a lo mejor por ese lado hay beneficios y desventajas, ¿no? Entonces, pero yo creo que la mayoría de otras cosas sí lo he podido manejar y ya, bueno, ya sé cómo más o menos funciona el sistema, ¿no? Y ya nos habías comentado un poco que elegiste Almenara por la mayoría de rotaciones que has estado haciendo ahí. ¿Hubo Sí, algún otro factor, alguna otra sede que consideraste? ¿Cómo fue ese proceso? bueno, entre Almenara siempre se hace la distinción entre Almenara y Revaliati, ¿no? Si bien podía elegir Revaliati, no fue una opción más que nada por cercanía, ¿no? Entonces, como me queda más cerca el hospital de Almenara, bueno, es un factor importante, ¿no? También si alguien va a empezar el internado, tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? No es lo mismo tirarse 1 hora y media en carro para llegar a tu hospital que tirarse 20 minutos, 10 minutos, 15, media hora. No es lo mismo, ¿no? Es 1 hora más de sueño, es un estrés menos, ¿sí? Y eso en el internado lo van a apreciar definitivamente. Entonces, por cercanía elegí Almenara. Otro hospital que había comentado que se había rotado me había gustado era Castilla. Iba a un hospital más pequeño, pero igual con pocos internos y donde dan bastante manos, ¿no? Entonces, también había considerado esa posibilidad. Pero bueno, al final decidí irme decantarme por Almenara, ¿no? Por esas razones. Y me gustaría que nos cuentes en el Almenara cómo es un día en tu internado usualmente, desde que tú inicias hasta que termina tu jornada. Claro, hay rotaciones más tranquilas, hay rotaciones más pesadas. Por ejemplo, la rotación más tranquila, a mi parecer, es pediatría. Creo que todos están de acuerdo. Otras rotaciones más pesadas son cirugía, por ejemplo, y medicina. Para mí han sido las dos rotaciones también más pesadas. Un día, por ejemplo, en medicina, va a depender también de tus residentes y de cómo manejen las funciones de cada uno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en medicina, llegaba, como ya he comentado, tenía que sacar agas, ¿no? Para los pacientes, para el pase visita. Después de eso me ponía a ver los pendientes si algún paciente necesitaba algún tipo de examen o de laboratorio, de imagen, cualquier cosa, ¿no? Se veía temprano y se pedía para que den las citas correspondientes. Y después de eso, básicamente era el pase visita que demoraba hora y media. Eso que solo teníamos, o sea, nosotros pasamos visita a 10 camas con un médico, pero eran casos complejos. Obviamente no era que pasaba el toque, tal cosa, tal, ya, ¿no? No, sino que se ponía a ver cada caso, a estudiar cada caso, ¿no? A preguntar sobre cada caso, qué le puede faltar, ¿no? Cómo se puede llegar al diagnóstico, ¿no? Porque había incluso pacientes que no llegaban a dar el diagnóstico y a veces incluso por X razones no se podía hacer el examen complementario que necesitaba para hallar el diagnóstico. Incluso fallecían sin el diagnóstico, ¿no? Porque no se podía hacer más porque el paciente ya estaba mal, ¿no? Entonces era un pase de visita largo y donde en medicina, bueno, son bastante minuciosos, ¿no? Con los pacientes, con la patología, los antecedentes, todo ello, ¿no? Cómo iba evolucionando. Y después de ello, ya, con todo lo que habían comentado a la visita, lo que tocaba era correr plan. Que algún paciente se ponía mal, pues tenías que ir con el paciente, sacarle sangre, no sé, bajar la tomografía o cosas así de emergencia, ¿no? Y después todos los demás pendientes, ¿no? Que básicamente se centraban en procedimientos, no sé, si algún paciente necesitaba alguna endoscopía, alguna toracocentesis, cualquier tipo de procedimiento que se pueda imaginar,
pues preparar al paciente para ello, ¿no? Y que se efectivice todo eso, ¿no? Y ahí se iba todo el día prácticamente. Más o menos se terminaba a las 4 ya estaba casi todo. Sí, a veces había pacientes más complicados a las 6 7 a lo mucho. Ya estaba el plan corrido, ¿no? También se evolucionaron las camas, ¿no? En nuestro caso no eran muchas camas que evolucionar, porque habían varios, éramos varios, mínimo 3 rotando para 10 camas, el residente, el interno y algún rotante, usualmente. Entonces te tocaba 3 4 camas, ¿no? O sea, no era mucho, pero sí obviamente por la complejidad de los pacientes se notaba. Es diferente tener 10 camas de pacientes que son fáciles de evolucionar que 3 4 camas de pacientes que son complejos, es totalmente diferente. Ese es, por ejemplo, un día de medicina, ¿no? La otra Ujú. rotación pesada era cirugía, que igual eran básicamente ver todos los días los pacientes que han sido, que van a operarse o que han sido operados. Entonces, los pacientes que van a operarse, completar todos sus estudios, ¿no? Por ejemplo, yo he rotado en la cirugía, en los servicios de cirugía de páncreas, cirugía de colon y cirugía de emergencias, ¿no? En las cirugías de, por ejemplo, de páncreas y de colon, hay igual, todos los pacientes que venían con cáncer de colon, cáncer de páncreas, ¿no? Completar todos los estudios correspondientes, ¿no? Riesgos quirúrgicos, ver la parte nutricional del paciente, ver la parte, si era adulto mayor, la parte de valoración geriátrica integral, si a lo mejor necesitaba algún tipo de examen de tomografía, resonancia, laboratorios, marcadores tumores, cualquier tipo de cosa, todo completo para que lo puedan discutir si era necesario en junta médica y que el paciente pueda decirse la mejor opción terapéutica, ¿no? Y después el paciente ya pasaba su posoperado y monitorizarlo básicamente, ¿no? Si se complicaba, se reoperaba. Y igual en eso te ibas hasta las... Dependía de qué tan rápido eras, ¿no? Si ya le habías agarrado el ritmo ya, 2 de la tarde a lo mucho ya está el 95% de las cosas. Si ya poco a poco al inicio, a lo mejor a las 4 5 6 de la tarde se iba terminando los pendientes. Así básicamente eran los días a días, ¿no? En cirugía. Genial lo que me cuentas. Al final, creo que lo más importante del interno es lo que tú dices, ¿no? Estar, lo que has mencionado, efectivizar, ¿no? Ujú. El manejo, el plan que se tiene con él. Sí, Agilizar todo para que se pueda obtener los resultados y dar el mejor tratamiento. Entonces, qué chévere todo lo que me cuentas. Antes de entrar a esta parte donde quiero preguntarte exactamente cómo estudiaste para el ENAM, quisiera saber respecto a la investigación que también has hecho durante la carrera y que ha resultado también en un buen número de publicaciones. ¿Cómo ha sido en sí esta experiencia o qué recomendaciones darías si es que hay otros estudiantes que también quieren hacer investigación paralelamente, ¿no? bueno, si uno quiere hacer investigación, necesita tres cosas. Uno, manejar conceptos básicos. Dos, grupo de trabajo. Y tres, un asesor, alguien que te guíe, alguien que tenga más experiencia que tú, porque hay un artículo incluso que habla de esto, ¿no? De cuando inicia la investigación. Es como que te lancen al mar sin saber nada, ¿no? Sin saber nadar. Entonces, sí o sí necesitas a alguien que te guíe para evitar los errores que seguramente cometerías si no tuvieses esa guía, ¿no? Que a lo mejor termine un trabajo que no se publique o otras cosas, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que buscar a un asesor que le pueda ayudar. Sé que a veces eso es complicado porque muchos no disponen de tiempo, pero igual es importante que ustedes sean insistentes. Si un asesor ve interés, ¿no? Lo más probable es que les ayude porque le va a recordar seguramente a ellos mismos, ¿no? Cuando están iniciando y va a tener empatía de poder ayudarles. Esos tres puntos clave yo creo que son los más importantes. Totalmente de acuerdo. Como tú dices al final, este ámbito académico, si uno busca, va a haber personas que están dispuestas a ayudarte, ¿no? En tus instituciones, en otras instituciones. Es cuestión también de tener esa iniciativa de estar buscando, ¿no? De estar preguntando dónde puede haber algunas oportunidades. Entonces, ahora sí, Renato, me gustaría saber, durante el internado, a pesar de estas jornadas tan cargadas que nos cuentas que has tenido, ¿cómo has compaginado con el estudio del ENAM? Lo que yo les recomendaría es que cada vez que roten algo, se vean la preparación. Lo que uno tiene que saber como interno de medicina es la generalidad, ¿no? Obviamente hay cosas que uno no va a poder resolver. Por eso hay especialistas, por eso hay subespecialistas, por eso hacen juntas médicas, porque hay cosas que uno obviamente no va a poder resolver, ¿no? Entonces uno tiene que irse con los conceptos al menos más básicos. Y para ello les recomiendo pues que en la rotación que roten vean al menos el tema que ustedes estén viendo en los pacientes que tienen,
se vean un video, no sé, de su academia, de YouTube, de cualquier lado. La cosa es que se vayan con al menos el concepto básico importante. Ya los detalles a lo mejor los van a aprender en la práctica, pero lo básico tienen que llevárselo. En mi caso, yo traté de hacer eso, ¿no? Poco a poco en la rotación que tenía, ir estudiando. Bueno, en mi caso me funciona más estudiar con videos que estudiar leyendo, ¿no? Es así se me queda más rápido la información. Entonces, ir con esos conceptos básicos en cada rotación. Una vez ya tenemos esos conceptos básicos, obviamente, conforme pasen los meses, se nos va a olvidar, es algo obvio, porque así es el cerebro, no se olvida. Entonces, uno sí o sí tiene que repasar, ¿no? En mi caso, después de haber visto más o menos los temas más importantes en cada rotación, y ya iba con un concepto básico, ¿no? Pero obviamente cuando ya comencé para estudiar para el ENAM, que fue cuando inicié ya la rotación de ginecología, o sea, en el mes de octubre, ¿no? Cuando ya empecé exclusivamente a estar enfocado al examen ya porque es diferente estudiar para tu rotación que para estudiar ya por un examen, ¿no? Ahí sí tienes que tener un horario, ¿no? Tratar de ver, o sea, enfocado para el examen, ¿no? Lo más rentable, las preguntas, ¿no? Y ya no irte mucho por las ramas, ¿no? Si uno se va por las ramas y su objetivo es sacar una buena nota, ahí pierdas, ¿no? Tienes que ver lo más común y cuando domines lo más común ya si quieres te vas a por las ramas, ¿no? Pero definitivamente si vas al examen sin saber bien ginecobstetricia, sin saber bien pediatría, sin saber bien cirugía, que son las tres grandes que más preguntan y son más rentables, entonces al menos tienes que saber eso, ¿no? Al menos los temas más rentables de eso, ni siquiera todos los temas, ¿no? Los más rentables. Y bueno, tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿no? Y tratar de esas preguntas que te equivoques, ver por qué te has equivocado. Para mí no funciona eso de solo ver la pregunta, resolver la pregunta del banco y ya, sino que para mí funciona lo que vendría a ser repasar el error que has cometido en ese tema específico. Si uno ha fallado una pregunta de, no sé, enfermedad de Crohn, de que no se acordaba si hacía granulomas o microabscesos, no sé, por ejemplo, y a lo mejor no se acordaba de ese dato específico, no solo repasar eso, ¿no? Sino repasar todo el tema de enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, ¿no? Solo como un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta te va a venir del mismo tema, pero no te van a preguntar exactamente lo mismo, sino que te van a cambiar la pregunta. O sea, los temas se repiten, pero la pregunta no va a ser la misma. Entonces tú tienes que saber el tema en relación a esa pregunta que tú te has equivocado. Entonces para mí no sirve mucho eso de solo banquear, banquear, banquear. Para mí no sirve realmente mucho. Tienes que saber el tema relacionado a la pregunta y por qué de la pregunta se ha planteado así. Y bueno, este último examen ha disminuido de dificultad. Y por eso también el promedio ha sido mayor. En general de la nota del ENAM de todos los estudiantes ha sido mayor respecto a años previos. No sé si se va a mantener así, pero bueno, específicamente en este año me ha parecido un examen que estaba bien planteado, no como años anteriores que las preguntas eran muy específicas, que realmente podían haber dos alternativas. Entonces, en este año me parece que sí estaba mejor planteado, más directo, ¿no? Las preguntas eran directas, realmente eran pocas preguntas rebuscadas. Y sabiendo realmente los temas más importantes, mínimo sacabas un 15. Solo sabiendo los temas base importantes, los más rentables. Entonces, bueno, para mí la preparación es esa, ¿no? O sea, eh, si quieres sacar una buena nota, ve a sacar una buena nota, ¿no? No vayas a irte por las ramas. Estudia lo más importante, repasa tus errores según las preguntas. Y si tienes, no sé, depende de qué academia uses, qué aplicación uses, no lo sé, tienes una X cantidad de preguntas. Por ejemplo, en mi caso, toda la academia, habían algo de 11.000, 12.000 preguntas en total. Ese mes y medio me hice al menos 9.000 preguntas que eran las más rentables que había visto. Entonces, sí o sí tienes que tratar de conseguir hacer la mayor cantidad de preguntas para saber qué va a venir, ¿no? Y qué temas más enfocarte y qué tienes que repasar. Y si ya sabes un tema, ya no lo repases, ya. Déjalo ahí y vete por lo que no sabes, ¿no? Así básicamente fue mi preparación. Excelentes consejos, Renato. Yo creo que esto es realmente de ayuda para cualquier persona. Muy, muy interesante. ¿Cuánto tiempo
atrás tú empezaste más o menos a banquear o estudiar para el ENAM? Bueno, yo creo que no solo es de mi preparación para el ENAM, sino también para mi preparación para el examen de salud, ¿no? Porque eran los mismos temas. O sea, para el ENAM he hecho un repaso, básicamente, ¿no? Para el examen de salud eran los mismos temas. Incluso el examen de salud tenía mayor dificultad que este examen de NAM. Eran preguntas más rebuscadas, más indirectas, ¿no? Más complejas. Pero bueno, ya con esa preparación ya tenía una base. Y con lo que había repasado en las diferentes rotaciones ya igual tenía un poco más de base. Y bueno, cuando fui a prepararme exclusivamente para el ENAM ya era como un repaso, ¿no? Habrá sido, como comento, ya desde que comencé a repasar intensamente desde que pasé a la rotación de obstetricia, que fue en octubre, ¿no? Entonces hasta el examen habrá sido un poco más de un mes y medio, ¿no? Pero que obviamente ya venía precedido de todo lo que había estudiado previamente, ¿no? Durante el año sí había tratado de estudiar, dar algunos simulacros, pero obviamente no fue la misma intensidad de preparación que ese último mes y medio antes del ENAM. Y también que tenía tiempo libre por el tema de que nos dieron permiso en el hospital, ¿no? Nos dejaban venir de 7 a 2, ¿no? Teníamos pocas guardias, al menos 2 guardias al mes, 3 guardias al mes, a lo mucho, no más. Y bueno, nos dio facilidades realmente el hospital, a pesar de que al principio obviamente no estaban de acuerdo, como es de esperar. Pero bueno, al final, gracias a esas facilidades, uno tuve más tiempo de estudiar, obviamente, y se ve reflejado en una mejor nota, ¿no? Así como nos has comentado para lo que ha sido para el ENAM, durante la carrera tendrías algún consejo en específico para igual mantener un buen ritmo de aprendizaje, obtener, sobre todo eso, no más que las calificaciones, obtener los conocimientos adecuados y una adecuada preparación. ¿Tendrías algún comentario al respecto? Sí, yo creo que en toda la carrera va a haber cosas las cuales te van a enseñar que son importantes, hay otras que no son tan importantes, hay otras que te deberían enseñar, pero no te las van a enseñar por X razones. Eh, entonces yo creo que, bueno, hay temas básicos que uno tiene que llevarse, ¿no? O sea, hay cosas básicas que uno tiene que llevarse de cada especialidad, de cada curso en sí, ¿no? Entonces, yo creo que al menos para llevar una continuidad, uno debería saberse o verse al menos algún tema completo de resumen de esas especialidades, ¿no? Y donde esté el resumen de lo más básico e importante. Y eso no solo verlo, sino aprenderlo, ¿no? Esa es la diferencia. Uno tiene que aprender los conceptos más básicos, pero llegar a aprenderlos, ¿no? No solo ver es a lo mejor insuficiente, ¿no? O a lo mejor lo estudias para el examen. Y obviamente a la semana se te va a olvidar, porque eso es algo obvio, ¿no? Entonces, está bien que hay cosas que a lo mejor no son tan importantes que estudies solo para el examen. O a lo mejor cosas muy específicas que sabes que, bueno, si no, será de muy poca utilidad en la práctica. Pero lo básico, 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 eso sí deberías retenerlo, ¿no? Para la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante para llevar una continuidad. La base sobre lo que se construye todo el resto de conocimiento, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Ya estás en tu última etapa ya del internado. Te falta 19 días, más 20 días para terminar. Sí. Eh, ¿Cómo están siendo estos últimos días? Bueno, este servicio donde estoy ahora es un servicio más tranquilo, no es tan pesado. Así que bueno, estoy la verdad tranquilo, feliz de que ya voy a terminar esta etapa. Obviamente se va a echar de menos, yo creo que muchas cosas. Creo que cuando termine el internado va a ser también como un cambio radical de que ya no tienes esa responsabilidad, ese, por así decirlo, objetivo de levantarte también cada mañana, ¿no? Porque siempre es una obligación al fin y al cabo, pero es algo como que se mantiene una costumbre, ¿no? Entonces, creo que también va a ser un cambio importante. Pero bueno, ¿no? También toca despejarse un poco, ¿no? De este año. Pero igual, bueno, igual, bastante feliz, ¿no? Ya esta última etapa, dar lo último. Eh, y nada más, eso, ¿no? ¿Y has pensado qué planes vienen a continuación? Sí, definitivamente, bueno, en mi caso, quiero seguir la parte de investigación. O sea, quiero seguir investigando. Quiero apoyar bueno, a todos los estudiantes, ¿no?
donde sea, ¿no? Que quieran comenzar a iniciar investigación. También, bueno, me gustaría hacer alguna maestría el año que viene, sobre todo en investigación clínica, que creo que es lo que me llama más la atención. Y también comenzar a prepararme para la residencia, en mi caso, si me quiero ir al extranjero, ¿no? Me quiero ir a España, entonces también toca prepararse para ello, ¿no? Y hacer el serums. No es algo que no voy a dejar de hacer por irme, ¿no? Sino que, bueno, es igual, es una etapa, puede ser bonita, ¿no? Y también que tiene remuneración, ¿no? Que también es importante para todos los planes a futuro. Entonces, eso. Perfecto, Renato. Nuevamente de acuerdo. Todas estas experiencias en los distintos contextos siempre nutren al final, ¿no? La perspectiva que uno tiene y al final el razonamiento que puede tomar. Realmente me parece excelente todo lo que me has comentado y te agradezco bastante. ¿Tienes algo final que te gustaría comentar, tanto para las personas que les interesa la parte clínica como también para aquellos quienes les interesa la investigación? Yo creo que recién este año me he dado cuenta de que el ambiente hospitalario me gusta, ¿no? Antes del pregrado era como que ir a tus rotaciones, a veces no era tan bonita, algunas sí, otras no. Pero el internado me he dado cuenta que definitivamente la parte clínica me gusta bastante. Entonces, yo no planeo hacer solo la parte de investigación, sino también la parte clínica, complementarlo. Por lo que, bueno, eso que depende de cada uno, ¿no? Ninguna opción está mal. Si uno quiere ser solo clínico, está bien. Si uno quiere hacer solo investigación, está bien. Si quiere hacerlo ambos, está bien, ¿no? Lo que sí, si solo uno quiere hacer la parte clínica, sí o sí tiene que tener conocimientos básicos de investigación para leer artículos más que nada, ¿no? Porque todas las decisiones se basan en artículos de investigación, en guías, entonces al menos tiene que saber los conceptos básicos. Y bueno, y es posible compaginar ambos, ¿no? Tanto la investigación con la parte clínica, no hay problema. Lo que sí tienen que, bueno, obviamente dedicar más tiempo, ¿no? Tampoco es que haya publicado porque hayan las publicaciones del cielo, ¿no? Sino que tuve que dedicar un tiempo extra que a lo mejor otros estudiantes no hicieron porque a lo mejor no les interesan tanto, que también es respetable, ¿no? Que no les pueda gustar. Pero bueno, es un esfuerzo extra, ¿no? Que tienen que estar dispuestos a realizar, que tiene su recompensa, sí, definitivamente, ¿no? Te da un enfoque totalmente distinto. Y que si ustedes van a prepararse para un examen, prepárense para el examen, ¿no? Sea su examen del seguro, sea su examen del internado, bueno, del ENAM. em, Ambos exámenes, aunque no saquen la nota que ustedes deseen, les va a permitir repasar un montón. Va a ser una obligación para ustedes mismos como una meta, de querer estudiar más y repasar más, ¿no? Y, y eso igual les va a ayudar un montón. Aunque, como les digo, no saquen tan buena nota, o a lo mejor no aprueben el de salud, pero igual eso les va a ayudar muchísimo para la siguiente etapa. Así que nada es tiempo perdido, ¿no? Todo aporta. Entonces, eso básicamente serían mis consejos, ¿no? Para todos aquellos que estén escuchando esto. Muchas gracias nuevamente por este tiempo en tu etapa final del internado. Espero que conversemos nuevamente en alguna otra oportunidad y nos cuentes Sí, más cómo muchas te ha gracias por la ido. invitación. Muchas gracias a todos amigos por haber visto este podcast de medicina académica, en donde seguiremos hablando mucho más con otros investigadores de ciencias de la salud para conocer sus experiencias, cómo es que han ido avanzando en su carrera profesional y de esta manera nosotros también nutrirnos y tomar cada vez mejores decisiones. Muchas gracias a todos. Pueden dejar sus comentarios, déjenos saber cómo han sido sus experiencias en el internado. Tal vez si tienen otras preguntas que podemos hacerle llegar a Renato para que él también nos pueda seguir orientando con todo este aprendizaje tan grande que él ha tenido en estos años de estudiar medicina. Muchas gracias una vez más, Renato. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.